Hablando de esta ley que será aprobada en estos días, que reconoce la endometriosis como problema de salud pública. Ya estamos en contacto con Lucía Bota. Lucía, buenas tardes, bienvenida y gracias por atendernos. Buenas tardes, Caio y Valeria. Gracias por darnos el espacio para conversar. Sí, Lucía, estábamos contando un poquito para poner a los oyentes en contexto. Estamos hablando ahora, nos vas a contar vos más detalles. Vos integrás Endo Uruguay, este colectivo que está desde hace un montón tratando de visibilizar la realidad de quienes tienen endometriosis, pero es una enfermedad que afecta a 1 de cada 9 mujeres y genera además mucho dolor, distintos síntomas y dificulta no solo la fertilidad de quien tiene endometriosis, sino también complica la vida diaria cuando se está con esos dolores intensos. Hay muchos testimonios que dan cuenta de eso, Lucía, y por eso queremos hablar con vos, teniendo en cuenta que por estos días el Ministerio de Salud Pública va a anunciar la reglamentación de la ley de endometriosis, algo por lo que ustedes, los colectivos, estuvieron luchando un montón de tiempo también. Sí, tal cual todo lo que decís. La endometriosis es una enfermedad que afecta, como dijiste, a 1 de cada 9 personas nacidas con útero, lo cual es una incidencia altísima y bueno, es una preocupación de salud pública. Pero en Uruguay estimamos que hay 200.000 personas diagnosticadas. El problema principal que tenemos con la enfermedad hoy por hoy es el tema del diagnóstico, que el diagnóstico a nivel mundial lleva entre 7 y 10 años, y en Uruguay, Endo Uruguay, que es el colectivo, como bien decías vos, que ha estado trabajando por la visibilización de la enfermedad, la creación de la ley y ahora la reglamentación, bueno, hicimos un relevamiento y en Uruguay sigue llevando 6 años y 4 meses el diagnóstico, lo cual es uno de los principales obstáculos que tenemos, porque recordemos un poquito que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica y progresiva. Entonces, a la enfermedad ser progresiva, desde el momento en que empezamos a consultar hasta que efectivamente tenemos un diagnóstico, la enfermedad sigue avanzando y generando daño. Sí. Y como bien decían, el dolor es uno de los principales síntomas. Entonces, el impacto que tiene para las personas vivir con dolor y sin respuestas, el impacto psicosocial, de desarrollo, de vida, de calidad de vida, es tremendo. Entonces es momento que lo atendamos como una emergencia nacional. Perdón por la pregunta, Lucía, porque es una pregunta que viene desde la más absoluta ignorancia. ¿Por qué tanto tiempo para decir usted tiene tal enfermedad? ¿Tiene que ver con que es difícil de diagnosticar? ¿Tiene que ver con que los caminos, el camino es también largo a la hora de que los profesionales o los diferentes estudios dictaminen que uno tiene esta enfermedad? Sí, tiene que ver un poco también con injusticia social, si se quiere, porque es una enfermedad en la que no hay investigación, hay 0 investigación. Los protocolos de manejo de la enfermedad no se actualizaron durante más de un siglo, no existe ningún tipo de investigación real de cuál es la causa, hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que provoca la enfermedad, y entonces, y aparte de eso, al no haber investigación, hay muchísima desinformación y mitos en torno a la enfermedad. Y esto tiene que ver, perdóname que te interrumpa, pero sí, me genera muchas dudas. ¿Esto tiene que ver con un tema histórico y cultural en lo que tiene que ver, y lo voy a entrecomillar, con los dolores de la mujer? Por supuesto. 100% que tiene que ver con eso, porque bueno, existe siempre, ahí es a donde venía, los mitos y la desinformación. Los síntomas menstruales son síntomas generados por la endometriosis, porque el tejido de la endometriosis produce sus propias hormonas. Entonces, esas hormonas lo que hacen es desbalancearnos nuestros ciclos menstruales. Pero la endometriosis no es una enfermedad ginecológica, no es una enfermedad menstrual. Entonces, eso es parte de los mitos y los problemas con los que los pacientes se enfrentan a la hora de obtener un diagnóstico, porque hasta hace muy poco tiempo se la consideraba como una enfermedad ginecológica y vinculada con la menstruación, cuando hoy por hoy sabemos que es una enfermedad inflamatoria y extrauterina multiorgánica, o sea, aparece en todos los órganos menos en el útero. Entonces, el tema del abordaje, como las menstruaciones son como el primer síntoma más visible y palpable, porque uno no puede negar cuando tiene menstruaciones abundantes y dolorosas, como se empieza por ese camino de la investigación de la enfermedad,
es muy difícil a veces asociar con los otros síntomas. Entonces, sí, tiene que ver con un corte de género que nos atraviesa a todos y que bueno, que tiene que ver con un montón de historia, tiene que ver con un sistema que hasta ahora ni siquiera la reconocía, entonces tampoco ni se estudiaba, ni los médicos aprendían, y tiene que ver con que los síntomas son muy variados e individuales, porque, como decíamos, la menstruación dolorosa, irregular, síntomas gastrointestinales, diarreas, constipación, problemas urinarios, fatiga, problemas en los miembros inferiores, es de los problemas más comunes y más ignorados, que te duele una pierna, que una pierna te funciona mal, bueno, congestión pélvica, fatiga y neblina mental. Ese es como el cuadro de presentación de síntomas de la enfermedad. Y por supuesto el dolor es como todo, ¿no? El dolor empieza manifestándose como fuerte y discapacitante, y a medida que la enfermedad avanza el dolor se vuelve crónico. Y bueno, ahora como van cambiando las cosas, ya está reconocido que es una de las enfermedades más dolorosas que existen, y lo que ha permitido este cambio con la ley y con la activación de los colectivos de la sociedad civil organizada poniendo este tema en agenda, es hacer entender que va mucho más allá de un problema menstrual o de fertilidad, porque justamente el diagnóstico es larguísimo porque se lleva por descarte. Primero se investigan todos los otros síntomas y cuál puede ser la causa de los otros síntomas, y cuando no se encuentra causa, entonces ahí se empieza a investigar la endometriosis. Porque, aclaremos, la endometriosis se presenta de dos maneras, ¿ok? Las lesiones pueden ser, es un tejido extra que recubre a los órganos y los pegotea entre sí, o pueden ser unos puntitos de tejido que perforan los órganos. Entonces, ese tejido extra que está por afuera de los órganos es muy difícil de ver y requiere para eso también un ojo especializado. Entonces, cuando nosotros llegamos a un sistema de salud donde nos hacen una ecografía, el mismo técnico que le hace una ecografía de vaso o de control a cualquier otra persona, ese técnico no tiene ni el tiempo ni la capacidad de ver ese tejido extra que es milimétrico, pero que en realidad está pegoteando los órganos. Entonces, los diagnósticos fáciles se dan cuando ese tejido ya o deformó los órganos o los paralizó y empezó a afectar el funcionamiento. En Uruguay, la mayoría de los diagnósticos vienen asociados con una infertilidad sin causa aparente. Claro, y se busca por ese lado, claro. Claro, entonces estamos llegando tarde, porque estamos llegando cuando ya la persona agotó todos los recursos y, bueno, ahí dicen, bueno, resulta que no puede ser madre y no sabemos por qué, vamos a buscar por qué. Entonces, estamos siempre como atrás de todo, sí. Y muchas veces lo que pasa es que el diagnóstico llega cuando ya hay daño y la calidad de vida se deteriora mucho. Sí, ustedes desde Endo Uruguay, Lucía, un montón de veces marcan ese retraso, ¿no? De entre 7 y 10 años desde la primera consulta que se hace con síntomas que pueden comenzar de forma difusa, pero avanzan los años y siguen sin diagnóstico. Además, y el otro día la ministra Lustenberg decía que hay ecografistas que están especializados en detectar justamente esas alteraciones, que no son todos los ecografistas, que también la idea ahora con la reglamentación es poder también mejorar la capacitación en ese sentido, ¿no? Para poder detectarlo más rápido. Y justamente, porque es lo que te decía, la enfermedad ni siquiera estaba reconocida. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una certificación médica en el BPS, la causa de certificación era el síntoma. Entonces, imagínate, no podíamos acceder a ninguno de los beneficios sociales. Y como te decía, en el sistema pasábamos por los mismos técnicos que trabajan en infinidad de cosas. Y la endometriosis es una enfermedad que le llaman silenciosa, invisible, y la verdad es que es silenciosa e invisible al principio. Entonces, por eso es que es tan importante que exista especialización de parte de los equipos que trabajan con pacientes con endometriosis. En Uruguay tenemos técnicos especializados, pero solo en Montevideo, y la mayoría de ellos solo trabajan privado, lo que significa que el común de la gente no puede acceder a un diagnóstico fácil y sencillo. Entonces eso lo necesitamos cambiar, necesitamos especializar. La ley, la reglamentación, bien, como bien lo decía la ministra, lo que va a permitir es que haya equipos dedicados solo a hacer ecografías de endometriosis. Bueno, ahora es cuando yo me pregunto, Lucía, si ante esta nueva situación, el estudio de esta enfermedad pasa a ocupar otro lugar en lo que tiene que ver
Antes, por lo que yo venía escuchando, era a lo último que podíamos llegar, por eso demoraba tanto tiempo en ser diagnosticada. ¿Qué lugar ocupa ahora, a la hora de estudiar a una mujer que sufre de dolores de características determinadas? Sí, eso cambió muchísimo y ha cambiado muchísimo en los últimos 3, 4 años. Como decía Valeria de principio, nosotros venimos trabajando intensamente en esto y trabajando muchísimo en educación. Trabajamos con todos los sectores involucrados, desde médicos, técnicos, fisioterapeutas, Ministerio de Salud Pública, etcétera. Entonces eso está cambiando porque ahora se sabe, ahora se habla, ahora es un tema que la gente sabe y también los pacientes tienen información ahora. Otra de las cosas en las que está trabajando el Ministerio y que nosotros celebramos es un manual de diagnóstico y manejo de la enfermedad que básicamente va a ser un punteo y donde una paciente conteste 6 de 10, bueno, ya sabemos que puede llegar a ser endometriosis. Entonces, en vez de investigar todo lo otro primero, vamos a ir por este camino. Y eso aporta muchísimo los diagnósticos. En estos últimos días que nosotros hemos estado haciendo actividades donde nos encontramos con la gente en la calle, una de las cosas que más nos sorprendió fue encontrar muchísima gente joven con un diagnóstico, lo cual nos pone extremadamente feliz porque significa que se lo descubrieron antes de que hiciera daño, antes de que perdieran calidad de vida y además les permite planificar su vida, sus estudios, su carrera, sus maternidades, porque no nos olvidemos que somos seres humanos integrales y necesitamos ser capaces de tener control sobre nuestros cuerpos. Lucía, y yo no quiero dejar pasar ese concepto de calidad de vida, porque muchas veces se habla del impacto que tiene en la vida cotidiana la endometriosis en distintos aspectos. Obviamente que mejorar el diagnóstico o dar con el diagnóstico permite por lo menos abordarlo de determinada manera, pero de todas formas es una enfermedad que afecta mucho el día a día de quien la padece, ¿verdad? Contanos un poco ese aspecto para también hacerlo visible y concientizar también, porque seguramente en nuestro entorno tenemos un montón de mujeres que pasan por eso. Sí, es tan común una vez que uno empieza a hablar, empieza a escuchar que tiene una amiga, una prima, una tía, y resulta que todos conocemos a alguien que tiene endometriosis. Y sí, es una enfermedad que, como decíamos, al ser progresiva, de a poquito va quitando calidad de vida. Y el tema es el dolor. Uno de los principales síntomas de la enfermedad es el dolor constante. Y como somos mujeres y estamos acostumbradas a aquello de que la menstruación duele, muchas veces también se ignoran los síntomas o se soportan dolores que no son necesarios. El tema también de ese trayecto tan largo para obtener un diagnóstico implica un desgaste psicoemocional tremendo, porque son años sin respuestas y años en los que nuestros cuerpos y los órganos van perdiendo funciones, porque estamos hablando de gente que de repente no tiene incontinencia de todo tipo, no tiene control de esfínteres, tiene náuseas las 24 horas del día, la inflamación les genera tanta fatiga y neblina mental que no pueden procesar pensamientos, llevar adelante las tareas más comunes. Imagínense la fatiga, que la fatiga es ese cansancio que por más que descanses, por más que no hagas nada, sigue siempre ahí. Imagínense tareas básicas como bañarse, alimentarse o vestirse, muchas veces suelen llegar a ser un sacrificio duro cuando estamos con empujes. Entonces también hay que entender la repercusión que tiene el vivir con dolor para personas que perfectamente podría evitarse llegar a ese punto, ¿no? Lucía, ¿y el dolor hay medicación indicada para poder aflojar los síntomas, aliviar? Y ese es otro de los principales problemas que tiene la endometriosis. No existe un tratamiento, no existe una cura. Los tratamientos son paliativos y son individuales. Entonces, lo que me funciona a mí puede que no te funcione a vos. Y el tema con el dolor es que, claro, es lo que se llama dolor central. Entonces, el cerebro queda completamente desorganizado, desbordado de cortisol, entonces no reacciona a los analgésicos y a la medicación. Y estamos hablando de dolores por congestiones, presión, órganos deformados, apretados. Entonces, a ese tipo de dolores la medicación no funciona. La medicación funciona cuando se toma preventivamente y se toma como en un horario constante, pero eso tampoco es algo que pueda ser sostenible en la vida de una persona. No podemos estar todos los días tomando analgesia cada 8 horas para
tratar de minimizar un poco el dolor. Entonces es muy difícil. El dolor se va cuando hay una cirugía de decisión de calidad. Y eso no es garantía de que no vuelva, porque como decíamos, la enfermedad es crónica. Ante este reconocimiento, Lucía, mediante esta ley como un problema de salud pública, ¿qué pasa en lo laboral con la persona que sufre de esta enfermedad? ¿Dónde la para en este momento? La para en tener los mismos derechos que cualquier otra persona que tiene una enfermedad crónica, lo cual es un logro fantástico. Uh-huh. La para en un lugar en el que puede acceder a licencias, puede acceder a jubilaciones si la enfermedad la llegara a discapacitar. De hecho, el año pasado se jubilaron personas por endometriosis en nuestro país, y la para en el lugar de defender su puesto de trabajo. No vamos a poder ser despedidos por estar enfermas, que hasta el día de hoy eso era uno de los principales problemas que teníamos, ¿no? Mantener un trabajo, mantener la estabilidad. Sí. Entonces cambia mucho todo. Obvio que los procesos siempre son lentos y los cambios son paulatinos, y cada uno de estos logros lleva mucho tiempo de pelea detrás, pero bueno, de a poquito va cambiando la cosa, y en un mundo ideal vamos a ser igual que cualquier otro paciente con una enfermedad crónica. Vamos a poder ir a nuestro proveedor de salud y obtener la atención que necesitamos de nuestro proveedor, no solo de manera privada y en Montevideo. Y bueno, pero es un camino largo que de a poquito los engranajes van encajando y la carreta va avanzando, pero nos queda mucho por delante igual. Para hablar un poco de prevención, Lucía, porque me queda claro que cuando estábamos hablando de medicación para el dolor, según yo entendimos, me corregís tranquila, cuanto antes por lo menos tengamos la sospecha de que una mujer tiene esta enfermedad, bueno, mejor puede llegar a ser, o más llevadero puede llegar a ser el proceso, ¿no? ¿Desde qué edad y en qué momento y a qué hay que estar atenta en lo que tiene que ver con esta enfermedad? Bien, mira, ¿desde qué edad? Eso también es algo de lo que tampoco hay investigación, ¿viste? Sabemos que hay diagnosticadas niñas de 6 años con endometriosis. Se sospecha que es algo con lo que nacemos y que puede haber factores ambientales condicionantes que hagan que se manifieste o no, pero realmente eso no tenemos ningún tipo de evidencia, son simplemente sospechas, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo más importante? Cuando empezamos en la edad menstrual, esas son las primeras señales que tenemos que prestar atención. Tenemos que entender que la menstruación es un estado de salud. Si la menstruación duele, si la menstruación nos discapacita, nos debilita, nos paraliza, no está bien, no es correcto, algo está mal. Entonces, los primeros síntomas siempre suelen ser menstruales, por eso que te decía, el tejido produce sus propios estrógenos y nos desregula el ciclo menstrual. Eso es lo principal. Después el cansancio, la fatiga, el agotamiento, la incapacidad de pensar correctamente. Todos esos son síntomas a los que hay que estar alerta. La constipación, las diarreas, esos son síntomas que se presentan en la mayoría de las pacientes, oscila entre uno y otro. Entonces, dejemos de normalizar cosas que no son normales, pero lo principal a prestar atención, y desde que somos chiquititas, son los periodos menstruales. Siempre Lucía, decimos lo mismo, si te duele, no es normal. Lucía, ¿y tiene prevalencia genética la endometriosis? Sí, pero también otra de las cosas que no se sabe nada, sabemos que hay una correlación genética, pero no sabemos por qué, porque también en los grupos familiares tampoco se puede tener, hay casos en los que una hermana tiene, otra no, entonces si hay un miembro en la familia, se puede asumir que alguien que presenta síntomas también lo tendría, pero tampoco se sabe cuál es la causa. Bien. Bueno, Lucía, quedamos entonces a la espera de conocer más detalles de lo que es la reglamentación de esta ley, ¿no? Ley por la que se peleó tanto tiempo, ¿no? Tantos años de discusión históricamente. Sí, y ley que también vale recordar que es una ley que surgió de la sociedad civil. Surgió del grupo de pacientes de Endo Uruguay, que fue, golpeó las puertas y le dijo al sistema político, nosotros necesitamos respuestas. Entonces este es un camino que venimos peleando hace muchísimos años y como te decía, nos queda mucho más para trabajar, pero de a poco estos avances, acceder a técnicas diagnósticas
más fácilmente, tener garantizado el acceso a ciertos tratamientos después de tener un diagnóstico. Y bueno, y que se sepa, que se hable y que tengamos, si se quiere, el apoyo y contención de toda la sociedad, cambia mucho la realidad para todas nosotros. Mira, sabes que tenemos mensaje de un oyente que dice: quería contarles que mi sobrina tiene endometriosis, está estudiando en una universidad privada, le han dicho que no le justifican ninguna falta por nada, le llevó y mencionó la ley y se le rieron en la cara, muy triste, dice Daniela. Hay que ver la reglamentación, ¿no? Muchas veces las leyes están, falta la reglamentación, como ha ocurrido con tantas leyes aprobadas que quedan en la nada porque no se baja a tierra, para decirlo claramente, ¿no? Exacto, y por eso también desde Endo Uruguay el año pasado estuvimos trabajando todo el año con el Ministerio, integrando la Comisión de Derechos Sexuales y Salud Reproductiva, para garantizar que la reglamentación realmente signifique una diferencia, claro, en la calidad de nuestro tratamiento. Y por supuesto, como te decía, Endo Uruguay viene peleando desde el día 1 y vamos a seguir peleando hasta que la reglamentación sea del 100% y tengamos todas las garantías que necesitamos. Sabes que hay oyentes que están preguntando también por tu contacto, Lucía, capaz que le podemos dar alguna forma para contactar a Endo Uruguay para traer más información, porque hay un oyente que hace referencia a su señora que le diagnosticaron fibromialgia, pero tiene todos los síntomas que estás describiendo desde que es adolescente, así que quiere ponerse en contacto con ustedes. ¿Hay alguna forma? Sí, nosotros estamos en Instagram, el Instagram es Endo Uruguay. Ahí tenemos un montón de información disponible. En el Linktree del Instagram tienen acceso directo para el grupo de Telegram de apoyo de pacientes, que ese grupo es fundamental porque ahí tenemos gente de todo el país y es un trato directo entre paciente y paciente, que nadie mejor que nosotras para entendernos. Y además estamos siempre disponibles a través de los mensajes directos del Instagram. Tenemos un equipo, somos todas pacientes, trabajamos voluntariamente, pero estamos ahí las 24 horas del día pendientes para ayudar, guiar y tratar de hacerla más fácil para todos. Lucía, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, que en realidad que esta reglamentación no pase como con otras también, que bueno, que muchas veces se votan, se aprueban, pero no se aplica, se da mucha, exacto, no se da mucha vuelta. Ahí es donde nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir golpeando todas las puertas que tengamos que golpear y nos vamos a garantizar de que esta reglamentación realmente sea un cambio de calidad de vida para nosotros. Y acá tienen un micrófono y muchos parlantes en el país para expresarse. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Lucía. Estaba pensando, Vale, hoy cuando antes de arrancar y leyendo que íbamos a hablar de esto, ¿cuántas enfermedades, cuántas condiciones hemos conocido en los últimos tiempos de las que teníamos absoluto desconocimiento? Que no son solamente enfermedades como esta, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con síndromes, con trastornos, de los que sacábamos conclusiones cuando nos contaban o cuando veíamos y que hoy en día, por suerte, tienen un diagnóstico. Muchos de ellos, como nos contaba Lucía con respecto a la endometriosis, no tienen una solución, una solución médica, por lo menos tangible todavía o efectiva todavía, pero por lo menos se habla de ello. Y otra cosa que me parece que es digno de celebrar, por eso también hay que cuidarlo y ver que se cumplan las reglamentaciones, es que se traten a nivel legislativo también, ¿no? Y que formen parte de un compromiso de país. Sí, y el rol que tienen estos colectivos, ¿no? Hoy totalmente. Lucía integra Endo Uruguay, a miles de mujeres reúne Endo Uruguay, y justamente son estas organizaciones de pacientes que se mueven, ponen el tema. El 14 de marzo, por ejemplo, fue el día de la endometriosis, y son esos días que se aprovecha para hablar de determinadas condiciones, de determinadas realidades, pero es importantísimo que lo que se mueven y lo que generan, ¿no? Y también que hay que destacar cuando el sistema político toma esos temas, se baja un proyecto de ley, se vota, se aprueba con las modificaciones que haya que hacerle, pero también es necesaria la reglamentación, porque demorar eso es como no tener la ley. Totalmente. Pasa eso, o sea, llevas la ley, como le pasa a esta estudiante que nos contaba a su tía la situación, mostrás la ley, pero te dicen, ¿y cómo está reglamentada? En los hechos que implica. Eso es lo que hace falta, la reglamentación.